Bienvenidos a la tutoría. Ahora continuamos con el tema de ciclos y arreglos. Anteriormente estuvimos viendo los arreglos, cómo se hacía la declaración de arreglos. Vimos un poco sobre la diferencia de las variables corrientes que hemos utilizado y hablamos de que los arreglos podíamos almacenar varios valores. También dijimos que no es eficiente hacer asignaciones uno por uno en el arreglo, sino que íbamos a utilizar ciclos. Entonces, los ciclos son estructuras que repiten las instrucciones deseadas hasta que o mientras que una condición ya sea que se cumpla o no se cumpla. Cuando hablamos de arreglos debemos pensar en ciclos, ya que estos se manejan por medio de estructuras de control. La primera estructura de control que vamos a mencionar es el repetir hasta que. Si ustedes ven ahí la estructura o el formato, tiene repetir hasta que. El ciclo repite una serie de instrucciones hasta que su condición se cumpla. Esto quiere decir que si la condición es falsa, entonces se realizan nuevamente las instrucciones. Pero si la condición es verdadera, se termina la ejecución. Entonces aquí podemos ver la estructura donde empieza con un repetir y finaliza con un hasta que. Y aquí ponemos las instrucciones que nosotros queremos que se repitan. Esto correspondería a lo que es el do while. El do while es el que representa al repetir hasta que. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es primero declarar un vector de 4 posiciones. Luego vamos a solicitar 4 notas para almacenarlas en ese arreglo. Es un arreglo, un vector de números enteros. Y luego vamos a escribir el contenido de ese arreglo. Entonces, si ustedes ven aquí, vamos a definir un arreglo llamado notas de tipo entero. Le decimos que la longitud del arreglo es de tamaño 4. Entonces vamos a usar la estructura de repetición, repetir hasta que, y aquí estamos colocando las instrucciones que queremos repetir. En este caso dice digite una nota, leer notas y vamos a incrementar un índice. Como mencionamos en la primera parte, los arreglos los vamos a relacionar con una variable que es un índice. En este caso ese índice va a empezar en 0 para decir que vamos a llenar la posición 0 inicialmente del arreglo. Luego se va a ir incrementando uno por uno en este ejemplo. Y entonces vamos a almacenar en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 del arreglo. Entonces recuerden que los arreglos son en base 0. Y entonces eso quiere decir que los arreglos, si por ejemplo si es una hilera como de este tipo, imagínense que el arreglo es de 4 posiciones. Entonces esta va a ser la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3 del arreglo. Entonces por medio de la variable i vamos a caminar por la posición 0, por la posición 1, por la posición 2 y por la posición 3 del arreglo. El resultado aquí de llenar este arreglo y se estaría viendo aquí, donde por ejemplo estamos colocando un 10, un 20, un 30 y un 40 y estamos mandando a mostrar ese 10, ese 20, ese 30 y ese 40. Entonces este es el ejemplo del vector notas con la estructura de repetición, repetir hasta que. Ahora vemos lo equivalente al ejercicio anterior, pero utilizando el mientras. Entonces aquí vamos a usar lo que es el mientras, fin, mientras. Si lo ven aquí, esta es la estructura y estas son las instrucciones que queremos repetir. Entonces la diferencia con el anterior es que al inicio vamos a colocar
la condición. Aquí vamos a poner condición mientras y sea menor o igual que 3. Entonces la evaluación se está haciendo al puro inicio. Igual vea que estamos inicializando una variable y con 0. Y entonces aquí vamos a pedir la posición 0, la posición 1, posición 2 y posición 3. Aquí estoy haciendo el incremento de ese índice para ir llenando el arreglo. Entonces, a diferencia del repetir, en el repetir primero decíamos repetir instrucciones hasta que, mientras que en este vamos a decir primero la evaluación. Mientras algo, puede ser que este algo no se cumpla, entonces no hace nada. Y luego aquí vemos lo que es el ciclo para mostrar el contenido del arreglo. Entonces es el ejemplo de llenado del vector notas con la estructura de repetición mientras, fin, mientras. Pasamos a la siguiente diapositiva y entonces tenemos el ejercicio que hemos estado viendo, pero ahora implementado con la estructura de repetición, el para, fin, para. Entonces vemos varias o tenemos algunas diferencias. Primero, no tenemos aquí una inicialización de un índice, ni aquí tenemos el incremento, sino que todo va a estar en esta misma línea. En esta misma línea del para tenemos aquí inicializamos el índice, aquí le vamos a decir el incremento que va a tener y aquí vamos a decir la condición hasta que, esto es, haga desde 0 hasta 3 con pasos de 1 en 1. Esto puede variar, puede ser de 2 en 2, 3 en 3. En este caso vamos a hacerlo de 1 en 1. Y entonces con esto vamos a llenar el mismo arreglo que estábamos diciendo antes de 4 posiciones. Y entonces vamos a pasar por la posición 0, por la posición 1, por la posición 2 y por la posición 3. Entonces para llenar este arreglo de 4 posiciones, en este caso con la instrucción para, que es más eficiente para trabajar con arreglos. Ahora tenemos un ejemplo que le coloco aquí para ver lo que es el llenado de matrices. Entonces estábamos viendo ahí el llenado de vectores. Ahora vemos un proceso que se llama cálculo matriz, que me va a permitir por medio de este ciclo anidado, vea que aquí tenemos un ciclo y dentro de ese ciclo hay otro ciclo. ¿Por qué? Porque el primer ciclo, el más externo, va a servirme para recorrer lo que son las filas y voy a tener otro ciclo interno para caminar por las columnas. Entonces tengo las filas y las columnas. Entonces vamos a limpiar esto un poquito y entonces decimos que vamos a empezar en la fila 0 hasta 2 y vamos a empezar en la columna 0 hasta notas menos 1. Vea que aquí, ¿por qué notas menos 1? Porque aquí estamos en este ejercicio trabajando con un arreglo que dice que va, o una matriz de 3 por n. Son 3 estudiantes donde le vamos a incluir n notas y ese n lo define el usuario. Aquí entonces le decimos favor digitar las notas de cada estudiante. O sea, aquí vamos a leer las notas y entonces vamos a decir matriz 3, n. Esta instrucción que está aquí está sobrando en realidad. Esta no va. Y entonces decimos matriz de 3, notas para decir 3, n. Recuerde que los arreglos son en base 0, van en base 0, entonces quiere decir que van a ir desde 0 hasta n-1, ¿cierto?
Entonces, en este caso, por ejemplo, si la persona dice que son 4 notas, estaríamos yendo de 0 hasta 3, hasta n-1. Como n es igual a 4, entonces estaría hasta 3. Entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, aquí, desde 0 a 2 las filas, porque son 3 estudiantes, y desde 0 a n-1, si n fuera 3, entonces, 4, perdón, entonces aquí sería 3. Entonces hacemos el ciclo. Recuerde que las matrices las íbamos a representar como una cuadrícula. Entonces dijimos que si nosotros nos imaginábamos una matriz, por ejemplo, con 3 estudiantes, o sea, 3 filas, vamos a tener, y si son 4 notas, vamos a tener 4 columnas. Y entonces necesitamos llenar lo que es esta posición, esta posición, esta posición y esta posición, o sea, 4 notas para el primer estudiante. Después necesitamos llenar 4 notas para el segundo estudiante y necesitamos llenar 4 notas para el tercer estudiante. Y la otra cosa importante es que como los arreglos son en base 0, entonces esta va a ser la fila 0, esta va a ser la fila 1 y esta va a ser la fila 2. En el caso de las columnas, esta va a ser la columna 0, esta va a ser la columna 1, esta va a ser la columna 2 y esta va a ser la columna 3. Y entonces esta parte de las columnas las vamos a relacionar con una variable, pues en este ejemplo, con un índice que es col. Y en el caso de las filas lo vamos a relacionar con un índice. En este caso le pusimos fill. Fill se llama aquí está fill y aquí está col, ¿verdad? Entonces estos son los índices que me van a permitir caminar por las filas y por las columnas de una matriz. El movimiento usual es que yo me coloco en la fila 0, lleno la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Luego me coloco en la fila 1 y lleno la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Me coloco en la fila 2 y lleno la columna 0, columna 1, columna 2 y la columna 3. Entonces, eso es la parte de... Vamos a borrar aquí. Y entonces ahí pueden ver el ejercicio con más detenimiento de cómo estamos haciendo un ciclo anidado para llenar la matriz. Y aquí en esta parte vamos a sacar lo que es el promedio de notas del estudiante. Entonces vean que en este promedio de notas, bueno, si volvemos a poner un segundito aquí la matriz que teníamos, vamos a colocarla así. Son 3 estudiantes y 4 notas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sacar las notas, el promedio de notas de este primer estudiante, entonces tengo que sumar esta nota, esta nota, esta nota y esta nota y dividirla entre 4. Entonces, si ustedes lo ven aquí, yo me coloco en la fila 0, o sea, en el primer estudiante, agarro, digo, suma es igual a lo que está en 0, o sea, 0 más esta posición. Luego me camino a la siguiente columna, perdón, a esta. Entonces sumo esta posición, luego sumo esta posición y sumo esta posición. O sea, quiere decir que estoy sumando estas 4 columnas para el estudiante 1 y mando a decir, hago esta asignación, dice el promedio es esa suma dividido entre la cantidad de notas. En este caso son 4. Y digo el promedio del estudiante es promedio. Entonces promedio es sumas entre la cantidad de notas. Entonces eso es importante. Para efectos del usuario, normalmente no se le habla en base 0. Entonces uno no le dice el estudiante 0, sino más bien dice uno el estudiante 1. Entonces es por eso que ustedes ven que se manda a imprimir el promedio del estudiante fil más 1, solo para efectos de mostrarlo en la consola, o sea el estudiante 1. Pero en realidad es la posición 0, la fila 0.
Vamos a limpiar por acá. Entonces esta es la parte de la declaración de la matriz y esta es la parte de la dimensión. Entonces aquí le ponemos el tipo de datos a la matriz, que es entero, y aquí pues decimos que es una matriz de 3 por n, donde el n lo va a definir el usuario. Aquí está el ciclo para el llenado de la matriz, y aquí vamos a tener el ciclo que recorre la matriz y calcula el promedio de notas por estudiante. Vamos a ver ahora lo que es un resumen. La musiquita nos quiere decir que vayamos al resumen, y entonces en el resumen vamos a ver la comparación entre el do while, el while and while y la repetición for. Que vamos a ver ahorita que el do while es el repetir, el while es el mientras y el for es el para. Entonces con el do while o con el repetir yo hago por lo menos una vez las instrucciones, porque vean que yo nada más pongo el do o pongo el repetir y hago las acciones, entonces se hace por lo menos una vez. Con el while and while lo que vamos a hacer es poner una evaluación al inicio. Vean que aquí hay una condición, entonces si esa condición no se cumple, entonces puede ser que yo lo haga 0 veces, o sea quiere decir que no se ejecute ni una sola vez. Dice, esta estructura permite controlar la ejecución de acciones que se repetirán en un rango de 0 a n. O sea, si esto no pasa, entonces no se hace ni una sola vez. A diferencia del do while, que no hay evaluación al por inicio, entonces al menos una vez se hace una acción. Esta acción, las acciones que estén aquí dentro del ciclo. Y por su parte, la estructura de repetición for es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones que se repetirán un número de veces conocido de antemano. Entonces vimos que el para es muy eficiente. En esta parte del para nosotros hacemos lo que es la iniciación del índice. Tenemos a decirle hasta dónde vamos a llegar y la parte del incremento. Entonces en esta misma línea nosotros hacemos todo eso. Entonces eso en el ciclo for. ¿Y quién es el ciclo for? Entonces el ciclo for va a ser el para, mientras por su parte el do while es el repetir hasta que, el while es el mientras y mientras, y vamos concluyendo con esta parte de la tutoría. Entonces quedamos así. Son los ciclos necesarios para poder trabajar con los arreglos. No se recomienda hacer asignaciones de uno en uno, sino que trabajar con ciclos para llenar, para recorrer lo que son tanto vectores como matrices. Entonces hasta aquí esta parte de la tutoría.